Bienvenidos a su programa La Raíz de la Memoria. Y en esta ocasión tenemos un invitado que tiene un oficio se dice que es el oficio más antiguo del mundo, en el sentido de la ciencia, ¿no? No en el otro sentido, sino en el oficio de la ciencia, y que es el oficio de hacer matemática. Porque hay antecedentes de que figuras y formas geométricas de hace 200, 300 y más años existen. Y se dice que hubo un cálculo, se tuvo que pensar para hacer eso. Entonces, por eso el oficio de hacer matemática tiene un valor importante. Y él es David Fernández Bretón. Y bienvenido, David, al programa. Y él tiene una licenciatura en Físico-Matemática Teórica. Y tiene una maestría en Matemática aplicada a la ciencia y un doctorado en matemática. Y estudió filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y trabaja como profesor investigador en el Instituto Politécnico Nacional y, claro, da clases de matemáticas. ¿No? David, bienvenido al programa. Gracias. Y de verdad es un gusto tenerte aquí porque este oficio de hacer matemática o de hacer matemáticas es un poco de un grupo o de un grupo muy pequeño porque no los conocemos en los camiones, no los encontramos en ningún lado, ¿no? O sea, cuando hay vendedores o taxistas y eso, y uno les pregunta su oficio y todos dicen, pues soy psicólogo, soy trabajador social, soy sociólogo, soy antropólogo, pero matemáticos no encontramos. Cierto, sí. ¿No? No he visto muchos más que los que veo en el trabajo, ¿no? Y son bien poquititos. Sí. ¿Cómo cuántos terminan así de una generación? ¿Tú de generación cuántos terminaron, David? Pues como unos 10, yo creo. ¿10 de cuántos? ¿Unos 100? Que comenzaran, pues yo creo que sí, como unos 300 entran, pero es revuelto físicos y matemáticos. Ajá. Entonces, bueno, más o menos por ahí están los números. Sí, y ya de mi generación yo creo que 10, 15 a lo mejor exagerando. Ya es una masificación. Sí. Y estos estudiantes o estudiosos de la matemática tienen una línea, se divide en campos, entiendo, ¿no? Sí. Entonces, tú elegiste la línea teórica. Sí. Nos decías que es como una licenciatura. Pues sí, bueno, bueno, en los estudios es una licenciatura y ya uno tiene la opción porque los últimos 2 años, pues las materias no son fijas, uno escoge las optativas que hay. Te vas formando. Entonces algunas son pues puramente, algunas son aplicadas, son claramente pues arquitectura de una computadora, cosas de programación. Bueno, también cosas de estadística, por ejemplo, y otras son pues más claramente teóricas. Uno estudia, por ejemplo, teoría de la medida, que es como una especie de el estudio de las áreas, pero de una forma más abstracta y general. Y bueno, prácticamente uno escoge lo que quiere, ¿no? Yo me fui pues por todo lo teórico. Ya lo he aplicado pues hasta muchos años después. He aprendido cositas conforme he ido necesitando. Ok. Muy bien. David, tienes una peculiaridad como investigador del Politécnico, perteneces al Sistema Nacional de Investigadores. Sí. Tienes el nivel 1. Ahí, ¿qué es lo que investigas para ese campo del CONACYT? ¿Qué investigas? ¿Teóricamente igual o te metes al campo aplicado? No, prácticamente no me meto con muchas aplicaciones. Lo que yo hago está relacionado de lejos con la computación, porque así surge. Lo que yo hago es lógica, bueno, se llama lógica matemática o lógica y fundamentos. Y la idea es que, bueno, en matemáticas uno, pues, por lo general hace razonamientos. Entonces, uno hace demostraciones o uno hace deducciones. Con la información que tienes, pues ya puedes decir que tales y tales cosas... ¿Puede pasar tal cosa? O que tiene que pasar incluso, ¿no? Okay. Y lo que se hace en lógica, pues digamos que es una especie de estudio de esos razonamientos. Ahora el razonamiento se convierte en el nuevo objeto matemático a estudiar, ¿no? Entonces tratamos de ver cuándo algo es correcto, cuándo algo no se sigue. Yo hago mucho cosas de cuando algún problema que querían resolver resulta que no se puede resolver, ¿no? O sea, que nosotros podemos ver que pues con la información que se tiene no te va a salir la respuesta. Ponnos un ejemplo para nuestros amigos
A ver, para ilustrarlo, a ver, bájalo al plano mundano. Ahora vamos a bajarlo al plano mundano. Sí. Pues, bueno, digamos que el ejemplo más sencillo, ¿no? De un razonamiento así es, por ejemplo, cuando decimos, digamos, si llueve, entonces me mojo, ¿no? Sí, Okay. ese sí. Si no llevas paraguas más. Y si no llevas paraguas más, ¿no? Ajá. Entonces, sí, bueno, imaginemos que no estoy en un baldío, entonces Sí. no hay dónde guarecerme. Si llueve, me voy a mojar. O sea, inevitable. Es inevitable. Entonces, pues, bueno, si usted ve que llueve y al ratito yo que llegue, pues usted ya sabe que voy a llegar mojado. Así Y es. ese es un razonamiento correcto, no hay de otra. Ujú. Pero muchas veces uno quiere hacerlo al revés. Entonces yo llego mojado, pero eso no significa que haya llovido, ¿no? Ah, claro. Pude mojarme de otra forma, Así ¿no? es, te caíste en un pozo, Entonces, alguien te mojó. Exacto. Sí. Entonces ese es el tipo ¿Era de sábado cosa. de gloria? Ajá, por ejemplo. Sí, entonces ese es el tipo de cosa que puede pasar, que les llamamos axiomas realmente, o sea, las cosas, en este caso, si llueve me mojo, Ok. la información como de la que uno parte, y de ahí trata uno de deducir más cosas, pero hay veces que no se puede, ¿no? O sea, inevitable. Si llueve te vas a mojar, si estás en ese baldío. Exacto. Pero la otra posibilidad es que no te mojaras, pero eso no es posible. Ajá, pero la otra es que sí me haya mojado, pero no sea culpa de la lluvia, ¿no? Ok. Ahí, si llego mojado, pues no hay manera con la información que tenemos de ¿Es que saber no qué llovió? pasó. ¿Llovió, no llovió? No sé, ¿no? Ujú, sí. Ujú. Pero entonces ahí, ¿cómo resuelves ese problema? Pues matemáticamente hasta ahí llega uno, ¿no? Realmente Ajá. ya si quiere uno, tiene uno que irse, pues, buscar más información. Simplemente el problema con la información que tienes, pues no No te llegas da, a más. no te da. Ujú. Ok. Entonces, ahí estamos hablando de un razonamiento lógico. Sí, Sí. Entonces, cuando hablamos de algo más abstracto, que no hay ese hecho, ahí hay una elaboración. pues ¿Estamos hablando de es, conceptos ajá, o de número? bueno, es lo mismo básicamente. Bueno, sí, Números son un número es un concepto, pues, más. pero me refiero en términos de problema, ¿no? Sí, Sí. sí. Entonces, digamos eso a nivel mucho más abstracto, pues hay una serie de cosas, de axiomas igual, ¿no? De supuestos con los que uno parte al hacer matemáticas. Bueno, hay todo un debate filosófico cuáles son estos, pero digamos hay unos que en la práctica son los que más se usan. Y pues yo, bueno, los conozco muy bien y pues con mucha frecuencia a eso me dedico, a ciertas cuestiones que otros matemáticos andan averiguando, pues de pronto nosotros podemos decir, bueno, es que no vas a poder, ¿no? O sea, aquí no hay información, a lo mejor hay esta o esta otra cosa que puedes suponer como si fuera información extra y ya resolver tu problema, pero al menos tienes que saber que necesitaste algo extra, Ok. ¿no? Pero entonces no hay supuestos. Ahí no valen los supuestos. Bueno, sí, lo que pasa es que no son suficientes, ¿no? A eso me refiero. O sea, no está ahí como para poder decir sí. O sea, Ajá. suponemos que se mojó porque le cayó un chubasco de agua, alguien se lo echó, ¿no? Sí, O sea, pero suponemos. sí, Pero es una probabilidad. ajá, no sabemos. No sabemos. Sí. Entonces, hay otra probabilidad. Pudo ser otra cosa. Y hay otra y así, ¿no? Sí, O sea, sí. pero de todas esas, y si no sabes ninguna otra más, entonces no tienes certeza de nada. Exacto, sí, es eso, es un poco, pues es como ser el portero en un partido de fútbol, ¿no? Ajá. O sea, no metes goles, los evitas, y acá a lo mejor es un poco lo mismo. Desde lo que yo hago no concluimos tanto, pues, nuevos conocimientos, pero a veces nos damos cuenta cuando no se pueden obtener, ¿no? Ok. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa en eso y vamos a ir a tu gusto. ¿Cómo salió esa vocación, David, por la mate? Pues, ¿Dónde apareció? ¿Dónde dijiste apareció? por aquí? ¿No? Ya me cansé de saber que 2 y 2 son 22 o 2 y 2 o 2 más 2 son 4. O sea, ¿por dónde? Sí, ¿por dónde? Pues yo creo que es, bueno, cuando era niño, pues de entrada yo creo que no tenía muy clara la vocación. Ya en la adolescencia, en la secundaria y eso, pues quizá ya un poquito, ¿no? Aunque luego uno no lo quiere aceptar, pero se da uno cuenta. Yo de pronto hacía razonamientos como sin querer, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho, me explicaron eso de que los triángulos, uno suma los ángulos y da 180, ¿no? Así es.
Y ya no me acuerdo si ese día o 2 días después o algo, pero estaba en la nochecita pensando y dije, bueno, si en vez de un triángulo es un pentágono, pues lo que puedo hacer es en el centro poner un puntito y a cada esquina sacar y ahí salen triangulitos y Sí, entonces ya puedo calcular el total del pentágono, ¿no? sí. Ese tipo de cosas, O sea, empezaste a buscar soluciones. sí, 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 Ajá. sí. Y bueno, también influyó, en parte, pues yo creo que en los libreros de mis papás llegué a encontrar libritos como de divulgación Ujú. y también me llamó mucho la atención. Me acuerdo uno que hablaba del infinito, ¿no? Entonces ya decía, ¿qué es el infinito? Y lo explicaba como en términos de, pues, agarrar cada vez cositas más grandes y ver a qué se aproximaba y bueno, eso es lo que de hecho, ya después supe que eso es lo que llaman el concepto de límite en cálculo, Ujú. pero pues en aquel tiempo yo nada más decía, pues esto está bonito, ¿no? Y no es la cosa rígida de la escuela, Ujú. pero me gusta. Ok, ¿y cuándo decides estudiar? Pues hasta que, pues yo creo que hasta que, bueno, obviamente cuando metí los papeles para el examen de admisión a la universidad, pero incluso eso yo creo que fue de último momento, porque ¿Qué también, así? ¿Este o qué? pues yo me pasé muchos años convencido que quería estudiar sistemas computacionales. Ya. Y luego pues sí, fue una cosa casi de que a la mera hora dije, bueno, vamos a meter física y matemáticas a ver qué. A ver si Pues ya pega. nunca me arrepentí. Ok, y ya en la carrera, ya en el conocimiento, ¿cómo fue que te metiste a este razonamiento más lógico matemático? Pues yo creo que es que fue por ahí. Pues yo creo que sí, en parte tiene la culpa estos intereses que también tuve más como filosóficos. Ajá. Porque pues al principio sí, pues, aprendí mucho de cómo ir demostrando cosas, ¿no? A partir de los axiomas. Pero pues igual eventualmente me empecé a cuestionar pues cómo podíamos estar tan seguros, cómo funcionaba esto, por qué los axiomas, qué tal si no es suficiente. Y pues fui convergiendo hacia ese campo que en aquel tiempo nadie en donde yo estudiaba lo trabajaba, ¿no? Fue un poquito ir leyendo cosas por mi cuenta y bueno, ya después lentamente en la maestría y después el doctorado, pues sí me fui pues más con gente que hacía este tipo de temas, ¿no? Ahí hay una cosa que se vincula mucho con la logística de los movimientos. O sea, se aplica eso a la idea de los transportes, a la idea de ventas, a la idea de campos. ¿Se aplica? Pues las matemáticas sí, tal cual lo que yo hago, no sé. Es posible que haya una conexión ahí a nivel teórico que no he Ujú. visto, pero sí, esto, O sea, se puede decir que ahí hay un ejercicio de la matemática en términos de cómo es que se prepara para mandar mercancía a tal lado. Porque no, ahí, sí, sí, eso, ¿no? sí, 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 sí. O sea, estoy pensando en términos de que debe tener una funcionalidad, ¿no? Ujú. Porque hay una matemática muy abstracta, ¿no? En el sentido de que se trabaja para buscar algo y luego después bajarlo en una técnica y luego después bajarlo a un Sí, servicio, ¿no? sí, 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 no. Sí, aparece por todos lados. Esa es Ajá, una cuando se planean las rutas, ¿no? Del eso camión es. del Bimbo. Ándale, sí. Em, bueno, hay varias más, pero sí, a mí esa se me viene a la mente. Desde luego, todo lo que tiene que ver con computadoras, pues es Ahí yo El- creo que es al revés, ¿no? Más bien, las computadoras no son parte del mundo, nosotros las hicimos, así es, pero pues las hicimos acorde con estas reglas, ¿no? Entonces así hay que es. aprenderlas Entonces, y para. tiene probabilidades de, ¿no? Sí, O sea, sí. entonces la probabilidad de ocurrencia matemáticamente de que una compu falle o acierte tiene Ujú. toda una gama, ¿no? Sí, También. sí, sí. Ok, entonces, si ya estás metido en este mundo de la matemática, ahora, ¿cuál es el proceso, digamos, lo quiero vincular a este proceso personal? Ujú, O sea, como un profesionista cualquiera, digamos que se mete en una profesión y esa profesión tiene un impacto en tu vida, ujú. ¿no? Entonces, ¿cómo impactó eso en tu vida personal? O sea, te hizo entre más apartado, más social, muy abstracto en ti. O sea, tiene un impacto, ¿no? Ya ves que algunos eh, se alejan, otros se aproximan, otros se cultivan, otros hacen grupos, otros Ujú. así. O sea, ¿a ti cómo fue que impactó esta matemática? Pues, bueno, social, yo creo que.
no siento el impacto, ¿no? Yo creo que sería lo mismo siendo otra cosa, pero en mi vida pues sí, diaria, digamos, pues sí, es claro que de pronto algunas cosas las veo con este ojo muy abstracto, ¿no? Ujú. Veo algo que pasa y me pongo ahí a analizar, ¿no? ¿Por qué que si esto hubiera sido tantito diferente, qué hubiera cambiado, ¿no? Eh, sí, pues yo creo que en parte eso, pues muy sistemático de pronto. En matemáticas uno tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? Ujú. Bueno, supongo que en varias profesiones, Sí. pero pues sí, uno está haciendo razonamientos y uno tiene, incluso pues sin llegar tanto a esos niveles, desde que está uno en la prepa y hace cálculos, Sí, pues uno tiene que estar seguro que paso a paso no metió uno un errorcito que después te eche todo a perder, ¿no? sí. Entonces, pues hay que ser muy sistemáticos y yo creo que O eso, sea, en tu pues, vida personal eres sistemático. pues trato, sí, ¿Tienes hábitos así de rutinarios? O sea, te sí, levantas y haces esto porque tienes que hacer esto, ¿no? Llegas y sí, haces sí, esto sí, porque sí, tienes que hacer esto. Así, esos hábitos son de gente que crece. O sea, según los estudios que hay. ajá, O sea, quien tiene esos hábitos, ¡pum!, crece en términos profesionales, en términos de persona y hasta en términos espirituales. O sea, si tienes esos hábitos, ¿no? ujú, O sea, de que yo me levanto y hago esto. 2 horas haciendo esto, ¿no? Después hago esto, después hago esto, después hago esto. O sea, es parte de una forma de construcción que se vincula con un ejercicio de este soy yo. ujú, O sea, la mate te ayuda a decir, este soy yo, sí, ¿sí? sí, O sea, ese es un, que vamos a llamarle como un plus de la matemática para la construcción de tu personalidad. ujú, ¿Estamos en lo cierto así? sí, ¿Sí? Ok, sí, entonces, cuando eso sucede, alguien que se mete a la matemática recién tiene una lógica, como tú dices, de razonamiento, ¿no? Siempre está buscando ujú, causas, por qué es pues, ¿no? Esta probabilidad, en fin. Cuando eso sucede en la vida personal, hay un punto donde dejas de hacer ese ejercicio y dices, me vale. pues, pues yo creo que sí, ¿no? Aprende uno a distinguir como hay ciertas áreas de la vida donde ya mejor. Ya. Se Sí, podría hacer un buen ejercicio, pero sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No, eso sí es sí, claro. ¿no? Digo, porque todas las profesiones, todas las formas de preparación te generan una forma de, ¿no? Sí. Sí, y entonces uno, un psicólogo, un filósofo, un antropólogo, pues siempre va a estar buscándole algo a las cosas, ¿no? Ujú. Pero llega un punto donde ya eso no se da. ¡Fum! Vives como individuo normal. Sí. Digo, estoy diciendo esto porque alguien piensa, es que él ha de ser así. No, no, él no es así. Él es normal y, ¿no? Llevas una Sí. vida normal. Estoy diciendo esto porque tengo 2 amigos que quieren estudiar matemáticas. Ajá. Y entonces dicen, es que voy a ser anormal. No, David, no es anormal. ¿No es así, David? Pues creo que no mucho. Habría que ver los que están a Habrá tu que ver qué lado. dicen, sí, la Sí, gente a mi alrededor, qué piensa, sí, ¿no? porque uno se ve normal. Sí. Yo me veo normal, pero Daniel dice que no. Entonces, dice que soy anormal. Sí, pues me busco si tengo 6 dedos y no. ¿No? Sí, Pero es parte de eso, ¿no? Ahí, sí. bueno, Pues más que anormal, yo creo que ya entra dentro de lo de que cada quien es un poquito diferente a así su es. manera, ¿no? Pero digamos, nada extraordinario. Exacto. Tendríamos que hablar de que somos únicos Ujú, y somos irrepetibles. sí. Y eso matemáticamente no se da. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos, David, en un Sí. momento, y continuar hablando de este oficio de hacer matemática. Regresamos. Doctor, una pregunta. ¿Por qué nos cuesta tanto aprender matemáticas? Bueno, yo creo que ahí, en el fondo, un poco el sistema educativo les da en la torre por dos frentes. Porque primero nos enseña pues unas matemáticas muy rígidas, ¿no? O sea, aquí está la fórmula, mete los números y no hagas nada más, ¿no? Entonces eso pues para algunos es difícil porque no son tan cuidadosos, hay que ser cuidadoso. Para otros llega a ser hasta aburrido porque no tiene uno que pensar mucho, nada más hacer el procedimiento. Y por años nos acostumbran a que son eso y después cuando uno llega a un nivel más arriba, pues resulta que no eran eso, que hay que razonar, hay que ser un poco creativos con aplicar lo que uno sabe.
Entonces, pues ahí yo veo que ese es el problema, ¿no? Sin embargo, pues a veces hay cosas muy recreativas que son pensar matemáticamente, ¿no? Si a uno le gustan los sudokus, pues está uno haciendo eso, ¿no? Estás razonando dónde debe ir el número o dónde ya no puede ir un 8. Cuando uno resuelve el cubo Rubik, está uno pensando si voy a girarlo, qué otros colores se mueven. Todo eso es más cercano a las matemáticas de a de veras, pero bueno, uno rara vez lo ve, ¿no? Entonces hay que perderle el miedo a eso. Estamos de regreso en su programa La Raíz y la Memoria con este tema de hacer matemáticas o el oficio de hacer matemática o la práctica de la matemática en la vida cotidiana, si ustedes quieren. David está joven, ¿no? ¿Qué tendrás? ¿Unos 25 años, David? Bueno, fuera. Ya nada más le falló por casi 10. 10 años. Un poquito más de 10. No, tengo 37 años. 37 años, muy joven, con un doctorado, nivel SNIT 1. O sea, eso significa que le ha trabajado. Sí. Eso es. Entonces, ese trabajo tiene un impacto, David. Quizás uno no lo ve cuando uno trabaja intensamente, pero tiene un impacto en la formación de recursos humanos, si das clases, y en la adquisición de recursos materiales o de apoyo, becas, giras, ¿no? Sí. Congresos. Entonces, y la otra es el uso que puede tener tu trabajo en términos de fuera de la institución, puede tener un impacto en cualquier otro espacio, pero luego a veces uno no lo ve, ¿no? Sí. Eso no lo ve. Y luego más, si tienes el apoyo del SNIT, puedes ir entonces a un congreso, puedes ir o pensar en publicar un libro, ¿no? Entonces, ¿cuál de todos esos campos empiezas a desarrollar más, a despuntar más? Yo creo que un poquito todos, ¿no? Tengo ya muchos años dando clase. Empecé casi desde el 2015, cuando estaba terminando el doctorado. Perdón, ¿estás dando clases en nivel licenciatura, doctorado, maestría? Mayormente licenciatura. Ahorita ya doy clases también a nivel maestría, doctorado. Okay. Pero bueno, desde hace muchos años a nivel licenciatura. Pues he dado de varias clases, ¿no? Algunas de ellas son, pues digamos, la matemática como para gente que estudia otras carreras, ¿no? En ingenierías, en biología. Y también, bueno, pues, desde siempre, pero más recientemente estoy más enfocado en eso, pues ya las clases que doy son para gente que se está formando también como matemático. Okay, a nivel licenciatura. A nivel licenciatura y otros campos maestría. de la ciencia, pues, sea biológica, o sea, matemática, o sea, de computación. Pues ahorita, bueno, últimamente ya no tanto, pero sí llegué a dar también para... Sí, matemáticas, algunas eran como genéricas para todo mundo o más específico para ciencias biológicas, para ingenierías. Di clases un buen rato en varias ingenierías, en sistemas computacionales, por ejemplo, y esas cosas. Ese área está basada fundamentalmente en la matemática, ¿verdad? Básicamente es matemáticas, sí. De hecho, yo creo que ya no sé cuándo habrán surgido las primeras ingenierías en sistemas computacionales. En los 80, en los 90, se me va la memoria histórica, pero cuando eso pasó y antes de que salieran los primeros egresados, pues ya había necesidad obviamente de esos trabajos, de gente que hiciera esa labor. Por eso surgieron las carreras y antes de eso, pues quien hacía ese trabajo eran matemáticos. Ahorita estamos viendo lo mismo de nuevo. En varias universidades están surgiendo licenciaturas en ciencia de datos o en inteligencia artificial. Ninguna tiene su primer egresado, todo es de hace un año, de hace 2 años. Okay. Son nuevas, literalmente. Son nuevas, literalmente. Y es lo mismo, responde a una necesidad, pero ahorita en este momento que no hay gente que estudió eso, realmente quien está trabajando esas cosas pues son matemáticos. Sí. Ok, entonces ahí podríamos hablar que hay una, bueno, puede ser absurda la pregunta, pero ¿hay una condición transdisciplinaria de la mate con todas las otras? Pues yo creo que hasta cierto punto... Sí, realmente se aplica en muchos campos y, bueno, evidentemente lo que mucha gente hace está en lo que se dedica y aprende poquitas matemáticas que necesita, pero pues sí, también siempre se ha dado mucho que algún matemático que, bueno, sabe mucho de eso se mete en algún otro campo que le interesa y ve cómo se puede aplicar, ¿no?
O sea, esto lo he encontrado mucho, por ejemplo, la teoría de los sistemas y la teoría de la complejidad o ciencias de la complejidad están articuladas con este proceso de la física cuántica, de la física y de la matemática. Ujú. Pero eso lo bajaron a los sistemas vivos, Sí. ¿no? Entonces ahora los sistemas vivos tienen un estudio, por ejemplo, las hormigas, las abejas, los seres humanos, y los estudian. Pero la aplicación matemática está encaminada a buscar la probabilidad, Ujú. ¿no? Una probabilidad de ocurrencia por ejemplo, ¿por qué las hormigas tienen que recoger rápido sus palitos y sus cosas y las guardan? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que lo hagan rápido o lo hagan? Es que va a llover. Ujú. O la probabilidad es que ese es un indicador de que va a llover, entonces ahora eso sirve para decir sí va a llover, Ujú. ¿no? Sí. Entonces, ahora esta comunicación entre este ser vivo y el medio ambiente que ellos reciben, ¿no? El mensaje, digamos, la señal de que han de tener su sensor de que viene la lluvia, ¿no? O ha de tener alguna cosa de esas. Y entonces ellos se cierran y llueve. Las abejas se guardaron, se metieron, y las que no, dicen, no, todas se metieron. Entonces sí es probabilidad de que 100% que llueva, ¿no? Sí. O sea, entonces una matemática aplicada ahí, yo diría, bueno, eso lo vi en un congreso en Mérida, y unos indígenas mayas hicieron ese estudio, aplicando matemática maya. Ujú. Y entonces no les fallaba. Y decían, va a venir un ciclón, las hormigas se mueven de tal manera. Entonces dice, matemáticamente hay una probabilidad de ocurrencia de acuerdo al movimiento. Ujú. Y calculaban una ondita. Ujú. Entonces yo decía, lo bajaron a la vida cotidiana de los animales. Y si lo bajan a la vida cotidiana de los animales, quiere decir que entonces los seres humanos deberían de tener una probabilidad también. Sí, yo creo que algo Pero hay es de eso. menos, porque acá es un asunto de elección. Ujú. Y aquellos son comportamientos casi como estereotipados, ¿no? Puede ser. Aunque no sabe uno, ¿no? Luego, aunque uno se siente su propio individuo que decide aquí Ajá. y allá, de pronto socialmente como que sí, ¿no? Todo tiende a algo. A mí me sorprendía mucho cuando yo daba clases, cuando estuve fuera, pues allá es mucho más, no sé cómo decir, rígido que acá. Rígido en el sentido de que tiene uno que, No te permiten hacer ninguna salida del skits. en parte eso Ajá. y en parte, y bueno, a la hora de calificar también, ¿no? O sea, tienen muy claro que, digamos, no le puedes poner 10 a todos, el 10 es para el 10% mejor, ¿no? Y Ok. así los vas rankeando y pues veía uno las curvitas, ¿no? ¿Cuántos alumnos sacaron tanto? Así. Y otro grupo, otro semestre y se repetía, ¿no? Y entonces a mí me sorprendía mucho eso porque decía, bueno, seguramente cada alumno individualmente pues se siente que es su propio individuo único y a lo mejor algunos hacen esto y otros deciden esto otro, pero como globalmente pareciera que se Aparece la reproduce el curva. patrón es muy sorprendente, ¿no? Sí. Entonces quiere decir que en el fondo habría algo de esto que estamos diciendo, Pudiera ser, sí, a lo mejor ¿no? valdría la pena estudiarlo un Sí, poquito ¿no? más, ¿no? Porque ¿cómo entonces entendemos que alguien que pareciera ser que no tomaba una dirección, tomó ese curso y está tomando algo que no toma, Sí, ¿no? sí, O hace algo que no hacía. Pero entonces entra dentro de la curva y queda perfecto, sí. ¿no? Sí, como colectivamente es una cosa, aunque uno a nivel Ajá. individual sienta otra, ¿no? A lo mejor eso se... Entonces quiere decir que quizás nosotros como individuos pertenecemos también a un patrón similar. Hacemos una cosa, pero creemos que somos acá los que decidimos. Yo creo que sí, hasta cierto punto. En ¿Hay algo ciertos de eso? aspectos, sí, hay algo de Sí. eso. No sé qué tanto. Bueno, tampoco le gusta a uno mucho, ¿no? Pensar así, porque Es que hay algo como determinado, ¿no? sí, sí, Sí. sí. Pero no, digo, una probabilidad, ¿no? Ujú. Es una probabilidad. Entonces, bueno, las ciencias de la complejidad aparecen y empiezan a querer hacer como predicciones de los procesos de los seres vivos, no de los Ujú. organismos vivos. Sí. Bueno, ustedes, o tú más bien, en tu trabajo, te metiste a formar gente, a investigar, y tienes un proyecto que vaya un poco más allá, que digas tú, esto tiene que impactar socialmente. Pues yo creo, digamos que todavía no formo bien algo de ese estilo. Ujú, Más bien lo que yo pienso, pues yo lo que he visto es que, pues como lo hemos platicado, ¿no? Mucha gente, de hecho, pues compañeros que yo he tenido,
se han ido por distintos lados, ¿no? Yo creo que yo estoy en la minoría, porque me quedé para siempre estudiando matemáticas teóricas, ¿no? No, pero tienen o sea, tienes un propósito y hay un fin. No, claro, Sí. pero lo que veo también es mucha gente se ha ido para otros lados y, digamos, no necesariamente sabían para dónde se iban a ir, ¿no? Más bien lo que tuvieron fue, se les forzó pues aprender, digamos, de cierta forma cómo razonar matemáticamente. Ujú. Después ellos lo aplicaron, ¿no? Entonces yo ahorita, pues así más o menos veo mi trabajo, ¿no? Estoy formando gente. Digamos, ¿qué tema en concreto están trabajando? Pues bueno, es algo que seguramente les interesa, pero es secundario. Yo creo que lo principal es que están aprendiendo A razonar. a razonar, a ser rigurosos en su razonamiento, a ser creativos también, porque cuando uno ve un problema nuevo, uno no sabe de entrada cómo resolverlo, y hay que meter de aquí, de allá, probar, etcétera. Y eventualmente, pues ellos sabrán a qué lo aplican, ¿no? Ok. Entonces, ¿sabes por qué pregunto esto, David? Porque hay una cosa muy importante. Aprender a pensar es un oficio que, dijera don Alfonso Reyes, está en vías de extinción, ¿no? Y aprender a pensar tiene una metodología. Entonces, si nos pudieras decir 2 o 3 pasos, 5 pasos para nuestros amigos de cómo aprender a hacer un pensamiento más sistemático. Los que lo sabemos, pues lo ejercitamos, Ujú. pero hay que dar un tips a alguien, ¿no? ¿No te parece? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? O sea, ¿cómo le decimos, a ver, primer paso, ¿no? Sí, pues sí, eso es difícil. Yo no sé si lo he razonado, pero como que ya lo hace uno en automático. Ajá. Pero sí, yo diría que primer paso, o no sé si primero o segundo, Pero no tiene uno, que ser ponle secuencial. sí, exacto. Pero, pues, bueno, yo siempre que me topo con un nuevo problema de investigación, hago 2 cosas. Una, pues averiguo qué más se ha hecho relacionado con eso. No tengo que leer mucho, a veces nada más es pues medio saber qué se sabe. Ujú. Y al mismo tiempo, por separado, digamos, pues yo como que también trato de ver, descomponerlo en pedacitos, ¿no? ¿Cuáles yo conozco? ¿Qué sé, ¿no? Em, sí, pues tener claro, como decía yo desde el principio, ¿no? Los axiomas, lo que uno seguramente puede Ujú. usar para... eh, y bueno, de ahí ya no sé si sea tan sistemático. Para mí es mucho ensayo y error, ¿no? A ver, ¿qué Pero puedo eso es hacer con esto? sistemático. Pero, o sea, Sí, pruebas, sí, sí, no sí. salió, voy por el otro. Sistemáticamente, ¿no? O sea, lo termino y digo, ching, creo que no. Entonces voy por el otro. Pero eso es sistemático, Eso sí es cierto. Hay ¿no? que... digo, a veces no siempre tiene uno... Hay muchísimas posibilidades y no puede uno Claro. probar todas. Pero pues digamos, sí hay que intentar cosas y no rendirse. Eso yo creo que es importante porque yo siento que muchas veces, como se enseñan, sobre todo en las matemáticas, pero también muchas áreas, le meten a uno mucho el miedo a fallar, Eso ¿no? es. A eso quería que llegáramos. Muy bien. Porque es lo que pasa, ¿no? Ahí. Te equivocaste, ya estás mal, Y ya, ya no etcétera, sirves. y ya no hay manera de Sí, arreglar eso. Y, y cuando uno realmente está resolviendo algo que no sabe cómo, tiene tiene uno falla. que quitarse ese miedo, porque Sí, tienes que intentarlo, aunque no salga, al menos ya sabes que por ahí no es. sí. Y eso es algo que yo creo que es muy difícil. Yo personalmente, yo siento como que tuve que desaprender ese miedo, sobre todo cuando estaba en el doctorado, eh, para realmente poder avanzar en mi investigación, ¿no? Ujú. Pero yo creo que aplica a todos niveles. Así es. Es que esa forma de pensar es ordinariamente cotidiana. Ujú. En la vida cotidiana, es como cuando vas a decir, voy a hacer mis huevos, ¿no? Para comer. Entonces, ¿qué haces? Le echas el aceite primero, ¿no? Si los quieres, o pones el agua a hervir si los quieres cocidos o los quieres tibios. Ujú. Pero hay una forma, ¿no? Sí, Hay una manera. Y eso es como, dices tú, ¿qué hago? ¿Les pongo la sal al final o les pongo al principio? ¿No? Eso depende de la elección. Pero es una forma de razonamiento. sí, Ok, entonces, ¿cómo los quiero? ¿Los quiero revueltos? ¿No los quiero así? ¿Los quiero estrellados? ¿No? Eso marca una forma de elección y una forma de pensamiento. Por eso decía, eso sería como algo de enseñarle a alguien, a ver, ¿cómo vamos a hacer resolver un problema? Tú ya dijiste cómo, ¿no? sí, Pero entonces, puede empezar por un lado, por el otro, por acá. No hay regla. no hay regla. No hay regla. La regla es no seguir la regla, Sí, ¿no? y es que eso pasa, es una muy buena analogía, porque Ujú. sí, cuando uno cocina, a lo mejor, digo,
a lo mejor en la audiencia saben cocinar, o si no, al menos se lo pueden imaginar más fácil, pues a lo mejor uno empieza con recetitas, ¿no? Así es. Cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Y al principio no hay más. Me aprendo la recetita o la sigo al pie de la letra y si quiero cocinar otra cosa es buscar una nueva receta. Pero cuando uno llega a cierto nivel, pues ya empieza uno a inventar. Así es. Y, Listo, no, pues así no, ¿no? Y ya empieza uno a imaginarse, si le cambio esto, lo otro, pero finalmente es lo mismo. Si se va uno a atrever, pues es arriesgarse a que el día de hoy no me va a gustar lo que hice. Pero te lo tienes que comer. Pero a lo mejor lo hago varias veces y ahora sí conseguí algo mejor que lo que tenía antes, ¿no? Así es. Entonces, esa es una forma de ejercer el pensamiento, ¿no? En un razonamiento que podríamos llamarle como lógico, ¿no? Pues sí. Un pensamiento lógico, pero aquí al final te da un resultado que te permite confirmar tu, digamos, hipótesis, ¿no? Sí. De que vas a ver chido. Pero si no, te equivocaste y dices, ni modo, ¿se lo doy al perro o a quién se lo doy? ¿No? Porque no sabe bien. Pero igual, agarras la hoja que hiciste el ensayo, lo tiras. Sí. ¿No? Y vuelves a empezar. Sí, no pasa nada, ¿no? Exacto. De hecho, sí. Por eso, bueno, una peculiaridad que tenemos los matemáticos, nos gusta mucho tener nuestro pizarrón. Sí, te iba a preguntar sobre eso. Sí, que es como casi traer bajo el brazo, ¿no? Como digamos. Casi. Sí, nos gusta mucho trabajar ahí, yo creo que más que en papel. Y yo creo que es en parte por eso, ¿no? En algún momento uno entiende, bueno, es que voy a hacer intentos que a lo mejor no llegan a ningún lado. Tengo que poder borrar y que no pase nada, ¿no? Sí. Aquí no estuvo nadie, ¿no? Sí, pero hay una enseñanza ahí, David, que me parece que es muy importante cuando un joven quiere empezar a estudiar. O sea, que explore todas las posibilidades, ¿no? Puede ser que sentado no esté cómodo leyendo. Bueno, que se recargue, sí, ¿no? Bueno, que haga una nota, ¿no? O que le dicte a su phone y después lo escuche, no sé. O sea, las probabilidades ahora son muchas más, sí. ¿no? De ocurrencia de un hecho, ¿no? Y transformarse. Entonces, ¿cómo viviste entonces esta parte final de tu estudio de doctorado y las formas de cómo dijiste, bueno, me voy a dedicar a este campo? ¿Cómo fue esa elección? Pues realmente en el doctorado yo me terminé yendo por el camino, digamos, que más... Yo empecé como con interés en ciertas cosas, pero pues parece que le atiné a cosas muy difíciles, ¿no? Entonces no avanzaba. Ya. No avanzaba. En algún momento mi asesor yo creo que vio que no avanzaba. Él nunca me dijo, haz esto, ¿no? Él siempre me dejó explorar. Y eso estuvo muy bien. Pero de pronto sí ya me sugería, bueno, pues Sí, como que te veo atoradón, ¿por qué no pruebas esto? Ajá. Y me fue guiando hasta que pues llegamos a un problema que realmente sí pude resolver. Y entonces dije, bueno, pues tengo que acabar esto, entonces por aquí me voy. Okay. Entonces, pues cosas, digamos, relacionadas, por ahí seguí. Pero al mismo tiempo, nada, logré terminar, punto. Pero bueno, pues digamos que yo creo que aprendí bien este proceso de ir viendo si está uno explorando alguna cosa, qué se sabe, qué no se sabe, qué cosas podría ser interesante conocer y ponerme a pensar en ello. O sea, finalmente estableciste bien tu metodología en tu interior Sí. y lo hiciste como propio. Sí. ¿Podríamos decir que hay un estilo? Eso. ¿Que hay un estilo ya ahora de pensar de David? Yo creo que sí. Sí. Ya lógicamente dice, primero esto, busco acá, busco allá. Sí, digamos, sí, a lo mejor no es tan rígido, pero más o menos se nota ahí, ¿no? Y pues efectivamente ya después que salí del doctorado, pues me fui por otros temas, ¿no? De hecho, pues así fue como fui ampliando mis líneas de investigación. Me fue muy útil, por ejemplo, cuando regreso a México, pues no había realmente aquí en la ciudad quien trabajara lo mismo. Yo estuve un ratito trabajando en el Cinvestav como postdoc, otro ratito estuve en la UNAM, y no era con gente, digamos, especialista en lo mismo que yo, pero pues todo esto que aprendí me sirvió muy bien para más o menos pues contribuir un poco a lo que ellos hacían, ¿no? Ok, muy bien. David, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momento para continuar con este tema que es por demás interesante. Regresamos. Doctor, una pregunta.
¿Las matemáticas pueden ayudar a conocer algo de la vida y el universo? Sí, cómo no, pero primero quizás la parte de la condición de un individuo estaría centrada en esta actitud. O sea, primero hay una actitud. Yo quiero aprender, quiero conocer este universo donde habito, donde vivo. Para responder esa vieja pregunta que es, ¿quién soy yo? Y yo me ubico en el universo y digo, este soy yo haciendo esto. Pero si yo tengo temor al razonamiento, al aprendizaje, a explorar nuevas formas de sentir, de ver el mundo, entonces no lo voy a lograr. Entonces, quizás una de las primeras recomendaciones sería, aprende a vivir, pues, vence la ignorancia de vivir, porque vivir es conocer, ¿no? Es explorar, es razonar, como dice el doctor David. O sea, hay que aprender a razonar sistemáticamente, pero también puedes empezar no sistemáticamente, pero sistemáticamente razonando. O sea, es una especie de juego, pero llevo un razonamiento, pero no tiene orden, pero sí tiene un orden en mi cabeza. Y entonces es cuando pierdo el temor a vivir, pierdo el temor a hacer las cosas y me doy cuenta cuando tengo un fruto. O sea, lo que hago me da un resultado y empiezo a crecer como persona. Y claro, la mate me da una fortaleza de entendimiento del mundo y también de las cosas que viven con los otros y también que no veo, pero también me ayuda a razonar, quiero ser yo, ¿no? Y me da certeza, un conocimiento sólido, un razonamiento sólido, te da una personalidad con seguridad. Entonces alguien que no tiene eso, duda de todo. Entonces la condición de razonar sí permite una fortaleza y un carácter y logras lo que quieres en tu vida. Creo que la mate sería una base, pero primero la actitud. Estamos de regreso en su programa La raíz y la memoria con este tema de la matemática, con un experto en el tema que seguramente ya no es usar la calculadora. No, ya no. ¿Ya no la usas? Pues no, rara vez tengo que hacer cuentitas. Sí, por eso te digo, ya no la usas, ¿no? Sí. En el trabajo no. Sí. Sí, cuentitas como la propina y Sí, eso, sí. pues las puedo hacer mental. Así, ya no se usa. Entonces, David, hay una cosa que a nosotros y seguramente a muchos de nuestros amigos que nos están viendo les preocupa o les motiva o les interroga o los acosa, ¿no? Ajá. Esta idea de cómo es que descubres que eres inteligente y eres apto para un área, sea la matemática, sea la física, sea la biología, sea la humanidad, sea la historia, sea la cosa de armar y desarmar, ¿no? Ujú. Hay alguien que desarma un motor de avión y lo vuelve a Sí. armar, Sí. ¿no? O sea, ahí no le sobra ninguna pieza. Sí. Y hay gente, los cirujanos, es una inteligencia que los que son muy buenos nunca rompen una arteria ni un tendón, Ujú. ni nada, ¿no? O sea, Sí. son muy pulcros. Y están los poetas, ¿no? Que hacen un poema que trasciende siglos, Sí. siglos. O sea, estamos hablando de un Homero, ¿no? Que Sí. gente que Sí, sí, trascendió. O los mayas, ¿no? Los náhuatl, en fin. Y también hablamos de alguien que hizo una historia, que construyó historia y también trascendió, ¿no? Cuando hablamos de la inteligencia y decimos que socialmente que la matemática es una de las primeras ubicadas como una inteligencia superior, se dice que es un mito, otros dicen que es una realidad, otros dicen que ahí están las pruebas, que la matemática mueve el mundo, ¿no? Ajá. Y que el mundo está construido con matemáticas, ¿no? Y que si tú descubres las leyes de esa matemática, pues ya la hiciste, ¿no? Hay un autor que se llama Olaf Stapleton que escribió una novela que se llama Juan Raro y dice, todo lo que usted tiene en su casa lo hizo Juan Raro, ¿no? Y uno dice, ¿quién es Juan Raro, no? Pues Juan Raro es un dotado, un ser así medio deforme y que hizo la licuadora, hizo la lavadora, hizo la tabla para cortar. Bueno, hizo cosas que usas cotidianamente, pero nadie reconoce, ¿no? Ajá. Nadie sabe quién lo hizo, pero él dice, él lo hizo, ¿no? El problema de él es que era tan inteligente y tan brillante que no tenía con quién dialogar. No tenía un interlocutor, Ajá. ¿no? Entonces, cuando hay inteligencia, David, cualquier tipo de inteligencia, pueden ser estas que dijimos ahorita, cualquiera de ellas, todos esos autores que son inteligentes se quejan de que no tienen interlocutor. ¿En matemáticas pasa mucho eso? Pues pasa
Yo creo que pasaba más antes que ahora. Bueno, ahora con la globalización y esto, pues sí. Ya puedes tener contacto con cualquier matemático de Ya otro puedes lugar. tener, sí, entonces, bueno, los más mejorcitos, pues digamos que yo creo que entre ellos se entienden, bueno, pues cada quien, ¿no? Busca su gremio. Busca su gremio, efectivamente. Pues yo sí tengo muchos matemáticos con quien platico, ¿no? Interlocutores tienes. Algunos son, pues digamos, formalmente colaboradores, hemos hecho trabajos juntos, otros pues no, pero digamos, Puedes se da siempre intercambiar. el diálogo, intercambio, no ideas, aunque también yo creo que sí, yo creo que a veces entre nosotros nos escuchamos, ¿no? A veces no entendemos perfectamente bien lo que el otro está haciendo, Pero lo escuchas. lo escuchamos y les ayuda de alguna forma, ¿no? Y dices, tu hijo le está perdido mi amigo. Es como ese de cuento de Samaniego, bueno, la fábula esa, que va caminando un perro y encuentra un gato. Y el gato está viendo al cielo y dice, ¿qué estás haciendo, amigo? ¿No? Le dice el perro al gato. Y el gato le dice, es que estoy viendo al cielo porque del cielo caen ratones. Y dijo, está bien. Sigue caminando el perro y después dice, pobre de mi amigo, no sabe que del cielo caen solamente huesos. ¿No? O sea, es una especie de decir, bueno, cada quien en su mundo, ¿no? Sí. Cada quien en su mundo. Pero cuando hablamos de eso, de que cada quien está en su mundo, no es tan cierto. No, ciertamente. De hecho, yo creo que algo que no se aprecia lo suficiente, yo las matemáticas las veo mucho, parecen más que ciencia, que sí lo son, pero se asemejan mucho más, yo siento, que a las humanidades, ¿no? La gente habla de ciencia, yo me imagino a alguien pues todo el día en un laboratorio, ¿no? Experimentando. Pues, es la que nos han vendido, ¿no? Es la que nos han vendido. Pero pues hasta cierto punto, pues sí, un químico, un físico experimental. Necesita un laboratorio. Necesita su laboratorio. Sí. En matemáticas es muy, al menos teóricas, yo lo veo muy distinto, ¿no? Lo que hacemos es... Puedes estar en tu casa. Puedes estar en tu casa pensando, sí, no hay tanto ese elemento. Y también, digamos, pues, ¿qué tipo de problemas ataca uno? Pues muchas veces son los que alguien que reconocemos como muy bueno en esto, pues dejó planteados, ¿no? Y dijo, pues yo no pude con este. Órale, ahí les va. Y entonces, en ese sentido, pues sí es mucho la corriente de seguir las ideas, uno lee lo que hicieron otros, ¿no? Y basado en eso, pues decide uno como qué tipo de cosas intentar hacer. Hay una historia, que supongo que la conoces, de este autor que se iba a batir en un duelo y al otro día iba a hacer el duelo, y esa noche resuelve una fórmula, un problema matemático que no estaba resuelto. Sí, ¿no? sí. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué necesidad de morirse para poderlo resolver, hombre? Sí. ¿No? Y el otro que en un viaje de India a Inglaterra, creo, si mal no estoy, y resolvió una ecuación o una fórmula, no me recuerdo ahora, que tenía años, pero años, ¿no? Y con eso desató. Ese es un problema teórico. Sí. Ese es un problema teórico, pero cuando se resuelve desencadena un efecto dominó, digamos, hasta llegar aquí, a un reloj o a llegar a una compu, llegar a eso. Sí. O sea, quiero señalar eso porque me parece muy importante que tu trabajo teórico y el de otros teóricos un día baja a la realidad, a la vida cotidiana. Sí, yo creo que eventualmente pasa eso, ¿no? Bueno, el problema es que pueden pasar siglos. Sí. Pero bueno, pero hay que procurar que sea no tanto, David, no hay que esperar tanto, hombre. No, pues depende, ¿no? pero pasa, ¿no? Pasa. Sí. De hecho, incluso menciona usted indio, no sé cómo se diga. Hindú. Pues en aquel tiempo se entendía que lo que ellos hacen era puramente teórico, esa rama de la matemática. Y hoy día, pues bueno, se le encontró un uso finalmente y es la base de que uno pueda pagar con su tarjeta de crédito en internet sin que se la clonen. Bueno, igual lo que hizo el otro, el del duelo, también era puramente teórico en su momento y ahora pues muchas de esas ideas se están usando igual en cuestiones de comunicación segura por internet, ¿no? Entonces, o sea, lo señalo porque la imagen que se tiene de que esta inteligencia es así como incomprensible, ¿no? Dice, bueno, es que David solamente comunica con Dios, el de las matemáticas, ¿no? Y pues, no, eres mundano, ¿no?
Sí, Y puede bajarse ese conocimiento que estás haciendo en un uso práctico. sí, sí, sí. No, Y la otra cosa, deja dinero. Ah, no, también. O sea, Sí. ojo, ¿no? Sí, no, eso sí. Ojo, Eso deja sí. dinero, ¿no? Sí, Puedes sí, vivir sí. bien. Se puede vivir muy Bien, bien. Sí, yo eso creo es. que, de hecho, pues a lo mejor yo escogí el camino más ascético, el quedarme en la academia, Ujú. pero bueno, sin duda, No, pero pues es generoso de todas maneras, ¿no? No, claro, no me quejo, Sí, ajá, pero sí, les puede ir hasta mejor, ¿no? ajá, Conozco ejemplos, ¿no? De compañeros que se han ido más por aterrizar esto, computación, ciencia de datos, les va muy bien. sí. Entonces, lo que estoy diciendo es que esa inteligencia un día baja a la Tierra, al plano terrenal, eso abstracto baja y se hace tan concreto que se traduce en bienestar, Sí, ¿no? O sea, es como cualquier otra profesión donde uno quiera ejercer, ¿no? sí, Al final va a dar un fruto, ¿no? sí, 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 claro. Entonces, un matemático, eh, ¿cuáles son sus campos? Digamos, bueno, son diversos, ¿no? Pero tú los campos que conoces, todos son rentables, digamos. Pues yo diría que sí, Sí. básicamente hay mucho campo. Tengo compañeros, y es curioso porque uno no se espera eso, ¿no? Ujú. De hecho, pues a lo mejor uno pensaría, no, es que la parte práctica está más por allá, ¿no? Estudiar una ingeniería, no Sí, sé, sí. en sistemas, pero realmente, pues sí, yo compañeros de generación que he tenido, los he visto trabajar de las cosas más diversas, pero pues sí, básicamente a ninguno le va mal, ¿no? O sea, ninguna de taxista, Pues no, ¿no? no, hasta eso. Digo, es que ese dato es importante, ¿no? Sí, 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 sí. es importante porque, a ver, ojo, cuando uno se dedica a la mate, el fruto siempre va a ser bien. ¿Por qué? Porque es una ciencia base de cualquier cosa, Sí, porque se ¿no? relaciona con casi Con cualquier todo, cosa, se aplica a todo. muchas cosas y además, pues sí, está muy descuidada, ¿no? Yo creo Sí, que no se enseña bien en muchos lados y de pronto sí hay esa necesidad de alguien que pues, se tomó el tiempo de aprender a fondo, ¿no? porque en México, ya podemos aterrizar en México, David, y decir, a ver, ¿cuál es el futuro de la mate en México? O sea, eh, no se le apoya, sí se le apoya, ¿crees que despunte, no despunta, se va a hundir? O sea, ¿dónde la vemos? Pues yo la veo despuntando, yo la ¿Sí? veo despuntando lentamente. Bueno, sí no estamos como en un país de primer mundo donde hay todavía más campo de trabajo, Ajá. pero pese a todo yo la veo que va creciendo, eh, va habiendo más necesidad de gente con este tipo de formación. Digo, oscila un poco, ¿no? Por ejemplo, ahorita pues está mucho lo de la ciencia de datos pues se necesitan matemáticos. Y a lo mejor en 3 4 años, pues como ya hay carrera de ciencia de datos, ya Ya, se enfocan ahí, pero a lo mejor en 10 años hay otra cosa y no sabemos qué va a ser, así ¿no? es. Pero va a requerir matemáticas. Ok, entonces, cuando hablamos de esta matemática y hablamos del desarrollo del país, un grupo, un equipo de matemáticos puede transformar también las políticas públicas. Sí, yo creo que eso se puede. Fíjate, yo vi apenas, no apenas, es un decir, es que ya lo recuerdo como si fuera ayer, pero Ajá. tiene un par de años yo creo que Sí, vi sí. que gente de la UNAM eh, hizo un modelo matemático de los semáforos, Ajá. de cómo deberían cambiar de rojo a verde y demás para que todo fluyera. Y que fueran todos Y armónicos. sí, Ujú. y parece que fue bastante exitoso, entonces yo creo que ese es un primer ejemplo. Y pues sí, efectivamente, en políticas públicas, yo creo que es cuestión de que les den chance, ¿no? En primer Sí, mundo se les da, pues en Alemania tuvieron años a una que era de formación física, ¿no? sí. Eh, pero sí, ahí están la utilidad que puede tener, es cuestión de que se les dé oportunidad. Porque la otra es quizás también luchar por ellos, ¿no? Luchar por los Sí, espacios. sí, Sí, también, porque los políticos luego no dan chance, ¿no? pues no. Entonces Sí, hay que luchar por ellos, ¿no? Y enfrentarse también a ese campo, ¿no? Que es un poco árido, ¿no? sí, Y bueno, la personalidad de un matemático, por lo regular, no es de meterse generalmente ¿no? no, sí, Sí, pero yo creo que en la medida que pues haya más gente interesada en esto, que la está viendo, digo, en mis tiempos nadie quería estudiar matemáticas, ¿no? sí. Esa era la sabiduría. Pides esta y sí te quedas porque nadie la pide.
Y eso cambió mucho y ahorita ya está muy demandada. Y Sí. yo creo que naturalmente pues se acercan más tipos de personalidades a esto y de pronto pues sí puede surgir. Porque hay mucha información, no sé qué tan cierta sea, David, de que somos buenos en matemáticas los mexicanos. Pues malos no somos. Ciertamente yo creo que de pronto yo creo que hace falta apoyo, ¿no? Ujú. Porque a nivel de investigación no se nota tanto. A nivel licenciatura yo diría que pues aquí se enseña, ya sea, no importa si es la UNAM, el Poli, la Universidad de Ujú. Puebla, se da muy buen nivel, muy buen nivel. Porque bueno, yo veo a algunos, tengo dos amigos matemáticos, físico-matemáticos, que estudian geofísica, algo así. Ujú. Y son los mejores en su campo, ¿no? Y dice, pues es que no nos entienden, ¿no? Su queja es, no nos entienden. Yo decía, pero es que hay que luchar, Sí. hay que ir y hay que meter, hay que empujar, pues, ¿no? Hay que hacer que se mueva. Y la respuesta a veces de muchos de ellos es, está podrido todo, ¿no? Ajá. Y yo digo, pues no, dentro de eso debe haber algo, ¿no? Sí. Digo, uno vivió eso en la universidad igual, o sea, y la gente te golpea, y son muchos intereses y muchas cosas ahí que no son positivas, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es la elección entonces de un grupo de matemáticos en el país que podrían ser impulsados para poder descubrir, construir, dar nuevas soluciones a problemas de orden social, de servicio? Esto que dices tú de proteger la tarjeta, proteger eso, ¿no? O llevarlos los teléfonos, hacer, y que es una práctica matemática y una práctica de técnica y una práctica de servicio, ¿no? O sea, ¿eso será posible en el futuro, David, que nosotros tengamos en México una posibilidad de generar nuestras propias tecnologías? Pues yo espero que sí. ¿Sí? Yo espero que sí. Yo digo que falta mucho trabajo, ¿A cuánto le pero pones? Digamos unos 10 años, 15 años, 15, 20. 15, Espero 20. que sí. Yo digo que 15, ¿no? Porque A ver esperemos si alcanzo a cuanto verlo. antes mejor. Porque el talento está y el Sí. conocimiento está. Realmente Exacto. sí es, de pronto es ese apoyo como para dejar que uno pues, Oye, haga y su si impacto, se ¿no? hicieran, no hay, porque a veces las instituciones no lo dan, pero no hay gente que los apoye, no hay gente que haga centros o cosas así. Pues ahorita no hay mucho, hace falta, ¿no? Hace Ujú. falta. Yo que estuve fuera, pues vi que en primer mundo también las empresas apoyan, Sí. no nada más es la academia, instituciones públicas, ¿no? Ujú. Y aquí falta un poco eso, que se dé ese cambio. Sin embargo, pues yo creo que poco a poco ahí va, ¿no? El hecho de que, pues, aún así como estamos, los matemáticos que conozco hayan encontrado campo de trabajo, pues lo indican, ¿no? Ujú. Casi no hay desempleo para ellos, ¿verdad? Yo veo muy poco, sí, es Ujú. sorprendente. Sí, a lo mejor no es lo que uno, digamos, se imaginaba de entrada, no es que tú entres a la carrera y ya tengas exactamente claro qué es ¿A lo que dónde vas a harás, ganar? pero pues uno ve que pues, van egresando y se van colocando y digamos, pues en puestos que sí requieren ese conocimiento que adquirieron, ¿no? O sea, sí practican, por eso no andan de taxistas, pues. O Sí, sea, sí ejercen sí. lo que... Sí ejercen, Sí. sí, sí. Tiene uno que ser flexible con la noción de ejercer, pero es que realmente sí es eso. Uno O sea, está empleando ese en el conocimiento. sentido de que es ser flexible. ¿A qué te refieres? O sea, Pues sí, no está claro, digamos, vas a trabajar de esto y hacer esto y esto y esto. se relaciona con tu campo, pero no es lo que quizás al 100 de lo que tú Sí, traes. a lo mejor no es al 100, pero pues sí, Ejercitas el es conocimiento. ejercitar el conocimiento, la forma de razonar que se enseña, ¿no? Ujú. Y pues ahí están, ¿no? Yo creo que hay muy poco desempleo que de lo que he visto. Bien. O sea, eso sería alentador para quienes nos ven. Esperemos que sí. Y que Ya si tengas se por ahí algún animan. alumno un día en el poli de, a ver, yo lo vi en el programa. Ajá, pues ya ¿No? y en ese momento sí va a estar feo, ¿no? Porque no, y a mí sí me está yendo mal. Pero no, yo espero que no. Yo creo que por lo que veo, pues en mayormente. No, yo creo hay que mucho problema. no va mal porque has estado creciendo. Sí, O sea, y es un indicador. O sea, si estabas en un plano, no eras ESNI, ahora eres ESNI, entonces ya es otro. Ahí puedes pasar al segundo, sí, puedes pasar al tercero, ¿no? O sea, puedes crecer y luego en tu campo puedes tener otras áreas de investigación, ¿no? sí. Y entonces tampoco, no te tires al piso. No, no, no. Entonces, yo creo que hay muchas posibilidades de poder desarrollarse en el campo, ¿no?
¿Qué les dirías a los amigos que nos ven, David? Así como colorario de este programa. Pues, bueno, pues que hay que perderle el miedo a las matemáticas, ¿no? Esto, digo, no nada más es para la gente joven, pues todo mundo realmente, eh, cuando uno razona así sistemáticamente, eso es lo que está haciendo uno, ¿no? De pronto en la escuela primaria, secundaria lo echan un poco a perder, pero realmente lo que hay de fondo es eso, es razonar, ser creativo, no tener miedo a equivocarse, y eso pues seguro en muchas profesiones aplica, no nada más en las Así es. matemáticas, pero sí pues es bueno cuando la gente asimila eso y lo lleva a su vida diaria, ¿no? Muy bien. Oye, te iba a decir, ¿y si alguien te quiere contactar para que des una plática, un cursito o algo, una cosa así, no haces eso? Sí, ¿Sí? pues sí, seguido voy a dar pláticas acá y allá Ándale, y sí, demás. eso, para motivar a chavos y eso. Sí, Entonces, claro. ¿tienes redes? ¿Tienes...? Tengo, bueno, tengo un Facebook donde de pronto pongo propaganda de eventos, Ok, pero lo más sencillo es mandarme un correo. dfernandezb@ipn.mx. ok. Ahí tú vas a contestar y vas a decir, Sí, ahí. sí, cobro tanto y es tanto. Casi no cobro, ¿eh? Ah, sí. En la academia uno es Sí, mucho, sí, no, hace sí, esto no, yo por sé, gusto. yo sé que así es. Sí, yo nunca, ayer fui a una conferencia y no cobré nada, ¿no? O sea, no es lo de nuestro. Sí, no, Estamos realmente. en otro giro, ¿no? Otro giro. Muy bien. Pues, ¿algo más? No, yo creo que estuvo muy ¿Sí? bien. Muchas ¿Sí? gracias por ¿Te la gustó? invitación. Bueno, espero que no sea la última, ¿no? No, yo Ya también. veremos Y algo pues, sobre esto de las matemáticas aplicadas a la vida cotidiana. Hay un grupo de matemáticos que aplicó la matemática para el problema del cáncer ujú. y para hablar de la probabilidad de ocurrencia, de cuáles eran ahora sí que los elementos que podían hacer que brotara, ¿no? Y es una buena idea. Lo he leído, he visto y digo, coincide con lo que yo pienso, ¿no? De que hay una probabilidad de este o este. O la conjugación de 5, ¿no? 6 elementos y da esa mutación celular. Sí, Bueno, sería bueno un día platicarlo. bueno. David, muchas gracias No, por la gracias a visita usted. y esperamos que te haya agradado. Gracias. Suscríbanse, por favor. Y muchas gracias, ya llegamos a los 5,000. Gracias. Hasta la próxima.